Nosotros decimos, bueno, subimos de peso y de repente nos hacemos muchísimas preguntas. ¿Por qué no bajamos? ¿Serán las hormonas? ¿Será que hago esto? ¿Que hago el otro? Pero lo cierto es que, bueno, ay no, muchos sufrimos y muchos también con esto. Hoy está con nosotros la experta, la doctora Maureen Vindas, que nos viene a responder muchas de esas dudas y cuestionamientos que nos hacemos. Mau, en ese proceso, muy buenos días. Buenos días, muerta de risa con Patri, de verla porque así nos sentimos muchas veces. La primera pregunta, ¿verdad? Típica, que nos hacemos muchos. Bueno, pero ¿por qué ella baja así y yo no? A mí me cuesta tanto. Bueno, Pati, porque el metabolismo tiene un montón de partes que lo forman, empezando por el sexo, la talla, la edad. El peso de las vísceras tiene mucho que ver en la cantidad de calorías que uno quema, por eso gente muy grande pues puede comer muchísimo más. Y el músculo, que es uno de los tejidos que nosotros podemos modificar para poder quemar más que otras personas o más que lo que quemaríamos si no tuviéramos una buena masa muscular. Quizá para entender, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo que nos permite adelgazar sin tener esas dietas literales de agua y lechuga, ¿verdad? O realmente cosas muy drásticas. Bueno, lo que pasa es que para perder peso lo que tenemos que hacer es un déficit. Entonces, de lo que le toca comer a un paciente, nosotros le vamos a quitar 300 calorías, 500 calorías, dependiendo de lo que como médicos o nutricionistas veamos es la urgencia o la necesidad. Ajá. Entonces, muchas veces podemos perder peso sin percibir que estamos comiendo un poquito menos y pues en otros momentos necesitamos ser un poco más agresivos y aquí pues depende mucho la capacidad del profesional para tratar de hacer que ese plato sea un plato que sustente más, aunque el paciente esté comiendo menos energía. Qué curioso, ¿verdad? Es toda una ciencia también. Ahora, las hormonas siempre es un tema en todo esto porque tienen una injerencia tremenda. Vámonos para la pantalla, Maureen. Vámonos. Para poder ilustrar mejor a cada uno de nuestros amigos esa relación que tenemos entre hormonas y peso. ¿Qué papel tienen? Bueno, tenemos varias hormonas importantísimas y fundamentales que hace un tiempo no se conocían y que tienen un rol realmente importante en lo que es el perder peso, el aumentar o el mantener peso. Entre ellas nosotros podríamos citar hormonas que la gente realmente no conoce tanto, porque la gente casi siempre habla de la hormona tiroidea, ¿verdad? Sí, esa es la que le echamos culpa siempre que hay unos kilos de más. Y vieran qué divertido, porque llegan, le hacemos todo el perfil de exámenes que tenemos que mandarle al paciente y el paciente pide en el laboratorio que le hagan la tiroides. Para echarle la culpa. Sí, y cuando llegan la tiroides perfecta, pero el paciente siempre cree que es la tiroides y aunque es una hormona que puede influir, ¿verdad? Que va a tener realmente una función específica en el latido cardíaco, en la sudoración, en la respiración, y aumenta el metabolismo, no es la más importante. Y verdad que lo que hemos conversado en estos años con referencia al peso, si la hormona tiroidea está maluca, máxime lo que vas a engordar son 4 o 5 kilos, Exacto. no más, no vas a poder estar obesa, digamos, por culpa de ella. Exacto, cuando la hormona tiroidea o la glándula tiroides se vuelve perezosa y empieza a producir menos hormona, eso es lo que podemos ver en un paciente, aumentos de 4 kilos por ahí, pero no es realmente una de las hormonas más importantes. Ok, ¿cuáles son las hormonas esas que deberíamos Tomen de nota. activar para poder perder ese peso? Bueno, vean, por ejemplo, está la hormona, la relina, que es una hormona que nos va a dar hambre. Es la hormona, sí. Es la hormona que hace que cuando la pancita, el estómago está vacío, se aumente y produzca que tengamos ganas de comer. Tenemos también la hormona leptina, que es realmente importante porque es la que nos hace sentir saciados, hace que paremos de comer, que estemos llenitos y es muy sensible a cambios en los estilos de vida. Tenemos el cortisol, por ejemplo, que es una hormona que aumenta el azúcar. Al tener el azúcar alto en sangre, producimos grasa. Y tenemos la insulina, una hormona producida por el páncreas, que es como la reina del metabolismo porque va directo a engordarnos. Ella está en la capacidad de darle la orden al cuerpo de producir grasa. Entonces son hormonas que si las juntamos y que si tenemos un ambiente de vida
poco saludables se van a enloquecer y van a ir directo a que tengamos hambre por la grelina, a que no nos sintamos satisfechos por la leptina, a que tengamos la insulina mandando la señal de producir grasa, a que se nos aumente el cortisol, que sube el azúcar y eso nos hace producir grasa y nos engordamos. Ahora, si hacemos una relación entre la comida, ¿verdad? Que también es la que hay que disminuir, pero ¿la alimentación tiene impacto también en estas hormonas o no influye en ellas? Totalmente. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta alrededor de 6 factores. Podríamos empezar hablando de que tenemos que manejar muy bien el movimiento, ¿verdad? Resulta que el ejercicio nos va a incidir directamente sobre la leptina, la hormona que nos produce saciedad. Entonces, la gente dice, ay, yo hago ejercicio y me han dicho que lo que voy a perder es 30, 60 gramos de grasa. Bueno, no es solo eso, sino que también va a llegar a ejercer una función sobre esa hormona que nos hace sentir satisfechos. A mayor ejercicio, mayor leptina. O sea, se calma la leptina. Sí, haces ejercicio, aumenta la leptina, que es la que nos hace sentir satisfechos, nos hace sentir llenitos, que estemos a la mitad del plato y decimos, uy, qué montón me serví. Ya, suficiente. ¿Verdad? Sí. Esto estaba muy rico, pero ya no quiero más. Esa es la leptina que se aumenta con el ejercicio. Otro factor, lo que me mencionabas ahorita, es el tipo de dieta, que lo que estamos haciendo se ha guiado por un profesional. Porque resulta que nosotros podemos usar déficit un poco más importantes dependiendo de la necesidad del paciente, pero debe ser guiado por alguien que sepa, porque dietas muy bajas en calorías por un periodo de tiempo muy largo nos van a hacer que aumente la grelina, que es la hormona que da hambre. Ay, no, y es lo que menos queremos. Que es lo que menos queremos. Por eso el médico o el nutricionista debe venir y establecer un plan de trabajo con el paciente y decir, bueno, yo con sus exámenes de laboratorio, con sus características, la circunferencia abdominal, etcétera, voy a tener un plan de 2 semanas con usted con una reducción o de 3 o de 4 para luego empezar a incorporar alimentos y llevarlo a un menú completo. Excelente. También podríamos hablar del licor, Patri, que tiene un efecto súper importante sobre algunas hormonas como la insulina, porque es un carbohidrato y la gente no contempla eso. Y entonces, al ser una fuente de energía tan importante, hace que algunas de estas hormonas aumenten para producción de grasa. La incorporación de vitaminas, minerales que son coenzimas como llavecitas para algunas de las reacciones metabólicas también es súper importante. O sea que hay que tener cuidado cómo nos alimentamos y también qué estamos suplementando. Es importantísima la combinación. Ahora, esta es la pregunta del millón, porque muchas veces cuando estamos en ese tema de perder de peso, bueno, me voy a poner en mi papel, ¿verdad? Como mujeres latinas, generalmente uno que engorda, ¿verdad? Las caderas, las pistolonas, ¿verdad? Por aquí, o los bracillos, o la parte del este gordito del brasier, y uno dice, ¿será que puedo bajar localizado? Así. ¿O eso es casi imposible? Esta es la forma en que vos decís. Bueno, la manera de acumular grasa también está muy relacionada con la etnia. Nosotras las latinas vamos a acumular grasa siempre. Bueno, ya lo puedes pintar, creo, Mau. Bueno, tenés menos forma como nosotras, pero nosotras las latinas somos de acumular grasa aquí a nivel de glúteos y pierna, ¿verdad? Es lo primero que nos damos cuenta cuando el pantalón ya... Inmediatamente se nos va a meter en esta zona o en esta zona sin que eso sea tan peligroso como cuando la grasa se nos va a acumular aquí, que es el tipo de acumulación de grasa masculina, aquí o aquí, ¿verdad? Que todavía incluye hasta el cuello y es mucho más peligrosa porque el tipo de grasa que se va a acumular ahí nos habla de ese paciente, de sus hábitos y de sus hormonas, de que tenemos que revisar un perfil hormonal para ver realmente si tiene muy alto el cortisol, si no está manejando o gestionando bien el estrés, si es un paciente que come muchísimo comida rápida, así que no hace nada de ejercicio. De eso depende más que todo la forma en la que se va a acumular la grasa. Ahora, y hay una forma específica, digamos, por ejemplo, ahora que hablas de que la grasa abdominal es la más peligrosa, ¿verdad? Y lo hemos hablado reiteradamente, ¿hay una manera específica de perder por la zona en que tenemos la acumulación de más grasa en nuestro cuerpo?
Ven qué interesante, es lo mismo pero al revés. Okay. Más bien la forma en la que nosotros comemos y nos alimentamos va a hacer que subamos la grasa en esas zonas. Hay que revertir la forma de alimentarnos entonces. Exacto, porque cuando uno nos llega un paciente, si ustedes ven el cuello de este dibujito, Ajá, vean el ancho de grueso, este cuello, sí. la circunferencia abdominal sumamente aumentada, a diferencia por ejemplo de este dibujo de una obesidad femenina que el cuello está delgadito y es más caderas, glúteos y piernas. Este paciente me va a decir que tal vez o probablemente sería la palabra, tenga niveles de cortisol muy altos, no esté gestionando bien su estrés, sea un paciente que necesita meditar y que necesita ayudarse con dietas bajas en carbohidrato. En este caso, entonces, empezamos bajando carbos. Bajando carbos, ayudándole a manejar mejor su estrés, que hace que se le eleve el cortisol y que hace que esa grasa se acumule en el cuello. Probablemente también sea un paciente que duerme mal. Y las horas de sueño, que es otro de los factores que me faltó, sí. Son importantísimas para la liberación hormonal. Entonces, con solo que un médico observa a un paciente, para que cuando uno se queda viéndolos así, ustedes no se asusten, ya les está observando si hay manchas en el cuello, si tienen un cuello muy lleno de grasa, si tienen la papada muy ensanchada, si la grasa está localizada meramente en abdomen. La semana pasada veía una paciente que me decía que a ella la mamá le comentaba que tenía los bracitos delgaditos, las piernitas delgaditas, que porque toda la grasa se en la cintura. Esa es la forma en la que el paciente come, que puede haber alterado ya diferentes hormonas que hacen que el ciclo, ¿verdad?, continúe. Ok, para entender entonces y para que nos quede claro, ¿verdad?, lo que Maureen nos está afirmando el día de hoy, es decir, la forma que nos alimentamos es cómo nos engordamos. Aquí hablábamos de tanto carbo y de tanto estrés acumulado. Exacto. Ahora que decís de la pancita, cuando se nos acumula ahí a nosotras las mujeres, ¿cómo estaríamos alimentándonos para que pase eso que no queremos? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una mujer que tiene grasa en esta zona, tenemos que pensar en una alteración de la testosterona, ¿verdad? Que tiene alta la hormona que hace que se acumule la grasa a nivel de abdomen. La testosterona es la hormona que predomina en los hombres, ¿verdad? Y que va a hacer que tengan una obesidad masculina. Qué ¿verdad? curioso. Que es la acumulación de grasa en abdomen, que dicho sea de paso, es la más peligrosa, porque es la que está en contacto con las vísceras, produciendo que vaya grasa por medio de la sangre a todas las partes del cuerpo. ¿En qué parte del abdomen, Mau? Cuando es testosterona, porque uno dice, bueno, en la parte baja del abdomen, en la parte de arriba o en toda la pancita, exactamente dónde como para reconocerla y uno pensar, bueno, me voy a ir a hacer una prueba de testosterona. Realmente, Patri, es en toda la parte del tronco, pero no es una obesidad que uno vea en llantitas, es adentro, ¿verdad? Entonces, muchas veces ustedes ven personas gorditas, pero que ustedes las ven talladitas, sí, ¿verdad? Que usted trata de agarrarles una llantita y no se les agarra. Sobre todo los hombres, ¿verdad? Abdomen globoso, pero talladitos, ¿verdad? Sí. Esa grasa que está adentro es la grasa más peligrosa. Y es la que nos habla directamente de una mala manera de comer y de que pueda tener alterada alguna de estas hormonas. Ahora, yo podría decir que esta es la promedio. ¿Cuál es la promedio, digamos? Aquí, digamos, nosotras las latinas y las mujeres acumulamos más la grasa de esa manera, ¿verdad? Aquí sí, esta es la más típica. ¿Qué tendríamos que estar corrigiendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, tal vez falta de ejercicio, Patri, exceso de carbohidratos en la dieta, pero no es hablando, o sea, médicamente, que es la parte más importante. Yo sé que la parte estética es importante, pero no es tan importante sobre la salud como la grasa abdominal. Entonces, nosotras, que se nos fue a glúteos y a piernas, entonces más ejercicio localizado, hacer un déficit en carbohidratos sobre todo, y vamos a ir viendo que vamos a ir bajando parejitas y nos vamos a ir viendo más normalitas. Más aquí. Ejercicio y menos carbo. Yo mejor me voy a parar como así. Sería la receta. Como así, para que no digan nada. Qué Pero bárbara. sí, esa grasa no es tan importante o no es tan metabólicamente activa como la grasa abdominal. Sí, nos queda clarísimo que si estamos con este tema hay que darle de inmediato, ¿verdad? Exacto. Y hay que acudir de inmediato. Ahora, en la parte de los hombres es igual que nosotros las mujeres, la que se acumula en la pancita. Sí, y
y ellos sí llevan una desventaja en cuanto a edad, porque más o menos a los 40 años empiezan a haber enfermedades crónicas. Nosotros alrededor de los 50 años por protección de los estrógenos, ¿verdad? Otra hormona muy importante en nosotras, pero ellos sí directamente van a nivel de abdomen y por eso los hombres se nos infartan más y más jóvenes. Wow. Ahora, Maureen, los televidentes se están preguntando mucho, ¿qué es lo que comemos que nos provoca? Tanto la grasa abdominal, que es la menos recomendable y la más, ¿verdad?, a la que hay que darle más atención, o la de las caderas. Vos hablabas de carbos, pero específicamente, ¿como qué líneas de comidas poder ir anulando? Bueno, sobre todo las carbograsas. ¿Qué es esto? La mezcla de lo que nosotros en la casa conocemos como harinas, o nos decían desde chiquitito, eso es una harina alrededor de las grasas. Yo le hablo a mis pacientes de que uno tiene grasas saludables, carbohidratos saludables y carbohidratos no tan saludables. Los saludables son las leguminosas, las pastas integrales, los tubérculos, las frutas. Los no saludables es cuando se toman esos saludables, se muelen, se procesan, se llenan de ¿cómo se llama? Conservantes, preservantes, y además se les pone grasas. ¿Qué sería eso? Una repostería, una galletita, un pancito, una orejita con miel, ese tipo de productos ya muy procesados y empaquetados, y obviamente las comidas rápidas, que son lo mismo, carbograsas, van a ir directo a alojarse en las vísceras. Grasas reutilizadas. Por eso es tan importante que ustedes sepan que si van a comprar comida en un lugar donde las grasas están reutilizadas y quemadas, estas, sobre todo si son vegetales, se van a convertir como en plásticos que se van a ir pegando en las arterias y acumulando a nivel de vísceras. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta zona que también es tan común, ¿verdad? Que la grasita se acumula aquí en nuestra papada? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Nosotros tendríamos que pensar en un paciente que es sedentario, ¿verdad? Que no, o sea, me está disminuyendo la leptina por falta de ejercicio, que pueda tener niveles de cortisol por estrés muy altos que hacen que se acumule la grasa, sobre todo en cuello y en papada, y en una persona que está comiendo más energía de la que necesita. ¿verdad? O sea, es que todo se mezcla, más calorías de las que está gastando o necesita, y lo empieza a guardar aquí. Este va a ser un paciente que probablemente hace apneas del sueño, o sea que ustedes lo escuchan roncar muchísimo durante la noche, que durante la noche está la esposa así como viendo a ver si vuelve a respirar. Sí, se ahoga, sí, porque se queda un rato así como y luego vuelve a jalar el aire, y todo esto me habla de un síndrome metabólico que probablemente requiera tratamiento para hormonas. Ahora, aquí teníamos unos alimentos, voy a ver si los recupero. Ajá. Por ejemplo, en esta pantalla, ¿qué sí, que no? ¿O sí, todo sí? Todo sí. Esta es la pantalla de los alimentos buenos. Sáquele foto en casa, porfa. Ustedes se fijan, por ejemplo, frutos rojos, ¿verdad? Aquí tenemos arándanos, ¿por qué pero se mueve? Ustedes eliminen que se mueve, nada más vean que frutos rojos, que en el caso de nosotros, más accesibles, más baratos, serían la mora, la fresa, ven aquí, que tienen antioxidantes y nos van a dar también una posibilidad de luchar contra la inflamación, que es la precursora del envejecimiento. Panes integrales, porque estos nos van a ayudar a sentirnos más saciados, van a absorber grasas, van a ayudar a la flora, dicho de una manera más correcta, a la microbiota o bichitos que viven con nosotros. Exacto. Maureen, por cierto, estamos en este momento en Facebook, en vivo, así que para todos los que tengan consultas las pueden plasmar en este momento, escribirnos para que la doctora pueda hacerle las respuestas del caso y evacuar sus dudas. Ok, continúa, Mau. Bueno, a todos mis pacientes que están viendo, para que nos saluden ahí en Facebook, ahí los voy a ir a ver. Exacto. Ok, por ejemplo, pastas, pero integrales, ¿verdad? ¿Se vale? Sí, claro, ¿cómo no vamos a vivir sin pastas? Así que es rico. Semillas que están altos en omega 3, que es una grasa saludable antiinflamatoria. Recuerden que la inflamación es la mamá del envejecimiento celular. O sea, que hay que combatir la inflamación por donde sea. Por donde sea. Y por ejemplo, verduras como la brócoli, la coliflor, frutas que son chía, ¿verdad? Fibra. Esto es omega 3, aguacate puro, ¿verdad? Qué rico. Omega 3, vitaminas y minerales. Estos son la comida de la microbiota, que son todos los bichitos, bacterias, virus, hongos que viven con nosotros en el intestino y que son necesarios, porque incluso producen algunas sustancias que tienen beneficio cardiovascular.
deben recordar que la relación que tengamos con esa microbiota va a predisponernos para salud o para enfermedad. Y que, por ejemplo, una dosis de antibiótico me altera la microbiota y que nosotros tenemos que darle buena alimentación para tener una salud adecuada. Y que ahora la microbiota es como el segundo cerebro, ¿verdad? Exactamente. De ellos depende que nosotros procesemos bien los alimentos, saquemos nutrientes, estemos desinflamados, que no haya permeabilidad intestinal. Todas estas personas que tienen alergia al gluten, alergia a la leche, alergia a todo, viene de la permeabilidad o inflamación del intestino que se da porque la microbiota está desbalanceada. Por cierto, inician las consultas y Paula nos escribe y nos dice que tiene el cuello sumamente grueso, inflamado, pero además ya se le está manchando, que era lo que mencionabas ahora, Mau. ¿Qué le podemos recomendar? Cuando una paciente tiene o un paciente alrededor del cuello una mancha oscura, que en gente blanca cuesta un poquito más identificar, codos manchaditos, nudillos manchaditos, es probablemente porque se le elevó la insulina, la hormona que produce el páncreas, que es la responsable de que hagamos diabetes tipo 2, podríamos decirlo así. Entonces, a Paula yo le recomiendo que vaya donde su médico y que el médico le indique una insulina de ayuno, una insulina 2 horas después de un buen desayuno, una hemoglobina glicosilada para saber si hay tendencia a una prediabetes o está prediabética y esa hormona está haciendo que la grasa se le esté acumulando en el cuello, le está haciendo dormir mal y está haciéndola entrar en un círculo de padecimientos que nosotros debemos romper con un medicamento y indicaciones nutricionales y hacerlo ya, ¿verdad? Que sería mucho mejor. Ahora, Damaris también nos está escribiendo y nos dice, como muchas se van a identificar, que toda la grasita se le va aquí al abdomen. ¿Qué debería de cambiar ella en su alimentación para que no siga sucediendo esto? Bueno, Damaris, primero revisar las grasas, que no esté utilizando grasas vegetales, aceite de soya, de canola, de girasol, de maíz. Estas grasas no son recomendables, es mejor el aceite de oliva, el aceite de coco. Siempre recordar que el aceite o las grasas van a ser de los macronutrientes que más engordan. Entonces, hay que usarlos siempre con medida. Acuérdense que, por ejemplo, 1 gramo de arroz me da 4 calorías. Ajá. Pero 1 gramo de aceite me va a dar 9. Entonces, ¿1 de aceite? Exacto. Prefiero comerme y multiplicar el arroz que el aceite. Exacto, por eso es mejor tener mucho cuidado en la medición. Claro. Tener cuidado o reducir un poquito todo este tipo de alimentos, ¿verdad? El pan, las frutas, los lácteos que tienen carbohidratos, las papas, los plátanos maduros que forman parte de la dieta del costarricense, porque le van a aportar el nutriente que hace que se eleve la hormona que produce grasa. Ahí lo tienen. Y bueno, y ustedes pueden seguir consultando con la doctora. Como siempre, Maureen, un placer tenerte aquí en la casa y por tanta información que es muy útil para nosotros. El placer es mío. Recuerden que mis redes sociales DRA Maureen Vindas Médico, ahí pueden seguirme para darles más consejos y llevarles hasta su casa salud. Excelente, y para bajar esos gorditos para que queremos. Bien lindas. Como vos. Muchas gracias. Feliz día para vos, Mau. Igualmente.